Bueno, bienvenidos hermanos. Vamos a abrir la palabra del Señor esta noche. Vamos a buscar el segundo libro de los Reyes. Queremos leer en el capítulo 2, del verso 7 en adelante. Segundo libro de los Reyes, capítulo 2, del verso 7 en adelante. Me dice un amén, por favor, cuando tenga la porción. Segundo de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 2, verso 7 dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron el uno al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, dice, mas si no. Y aconteció que, yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes, y alzó luego el manto de Elías, que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas se apartaron a uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Oramos. Padre, gracias por la bendición que nos das de adorarte, de entonarte nuestra alabanza y nuestra adoración para ti, Señor. Y gracias por también la oportunidad de reunirnos esta tarde en este lugar. Te pedimos que por favor nos hables, que con tu Espíritu Santo nos inspires, Señor, para poder meditar un momento en tu palabra y que podamos ser edificados a través de ella. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, quien dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Gracias, Señor. Amén, Dios, y amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenga la bondad de sentarse, por favor. Gloria al Señor. La semana pasada hablamos acerca de algunos cambios que debemos de asumir en nuestra vida, y hoy queremos dirigir más o menos en esa dirección también el pensamiento. Y el tema de hoy se llama el proceso de la transformación. El proceso de la transformación. Así como hay cambios en la vida nuestra que debemos de asumir,
La vida cristiana, hermanos, es un proceso de transformación. Nosotros no somos los mismos que hace años le entregamos nuestra vida al Señor. Uno va siendo transformado. Los golpes de la vida lo van haciendo madurar a uno. Amén, hermano. Entonces uno va cambiando. Cuando uno se casa, pasa el tiempo y uno no es ya la misma persona inmadura con la que se casó. La esposa ahora ve un hombre de Dios, un hombre maduro. Dicen amén las esposas. No le creció solo el bigote, aleluya, sino que el carácter también ha crecido. Amén, hermano. Entonces hay una transformación. Vamos siendo transformados en el matrimonio, como personas, como cristianos. Fíjense que esta porción que hoy hemos leído nos habla acerca de la formación o la transformación del profeta Eliseo para poder recibir el ministerio que Dios tenía para él. Eliseo había sido llamado para ser el sucesor de Elías. Fíjese que Eliseo fue un hombre que duplicó a Elías en todo lo que hizo. Fue superior a Elías en todo. Pero hubo una cosa en la que Eliseo no fue superior a Elías. Y fue que Elías se tomó el tiempo para preparar a un sucesor. Amén, hermano. Y se dio el tiempo para preparar a Eliseo, pero Eliseo no preparó a ningún sucesor para él. Esa fue la diferencia entre ellos dos. Que Elías preparó a Eliseo, pero Eliseo no preparó a alguien más. Entonces, y de ahí en todo lo demás, Eliseo, hermano, duplicó los milagros que Elías había hecho, porque la medida, sí, que Elías había dejado era alta. Y Eliseo tenía que empezar a hacer las obras a esa altura que Elías había dejado, de ahí para arriba. O sea, hermanos, que la siguiente generación que viene, nosotros tenemos que dejarle una medida alta a ellos. Y ellos tienen que hacer el doble de las cosas que nosotros hacemos hoy en la obra de Dios. Amén, hermanos. Ellos tienen que ser mejores que nosotros, porque así debe de ser. Pero Eliseo entonces tenía un ministerio que Dios había preparado para él. Y usted sabe que llega el momento cuando Dios llama a Eliseo. Elías lo encuentra allá trabajando con los bueyes, arando la tierra. Era un hombre que tenía bienes, tenía empleados. Elías pasa y le tira el manto. Pero desde ese momento que Elías le tira el manto a Eliseo, al momento cuando Eliseo, hermano, recibe el ministerio para ser profeta, pasan 10 años. O sea, ¿qué fue lo que sucedió en esos 10 años cuando Dios lo llama? 10 años de proceso para después poder recibir el ministerio para ser profeta. No fue que ya recibiendo el manto que le tiraron allá cuando estaba arando la tierra, él ya era un profeta. No, se tenían que esperar 10 años para que se pudiera dar una transformación en la vida de Eliseo. Entonces, en esos 10 años, hermano, Eliseo aprendió a ser un siervo. Amén, hermano. Él aprendió a servir, él aprendió la obediencia, él aprendió la sabiduría. Entonces fue un proceso de 10 años. 10 años después, el Señor lo llama porque Elías fue raptado. Entonces él queda como el sucesor de Elías. Entonces esos 10 años nos muestra de que detrás de cada llamado hay un proceso. Amén, hermanos. Todos hemos sido llamados al igual que Eliseo,
Pero Dios tiene que ir transformando nuestra vida, porque traemos cosas que el mundo nos marcó, amén, hermano, y clavó en nosotros. Y son cosas que a veces nos duelen dejar, nos duele desprendernos de las cosas que el mundo imprimió en nosotros. Y uno tiene que desprenderse de esto. Entonces es un proceso. Dios va haciendo una obra de transformación en nosotros hasta que nos lleva, hasta que llega el momento donde Dios dice: bueno, estás listo. Aleluya, amén, hermano. Porque es así. Entonces ese es el proceso de la transformación. ¿Cuál es el proceso de la transformación que encontramos acá? Número uno, hermano, y aquí hay mucho y queremos seguir con esta temática, porque acá hay unos lugares donde Eliseo y Elías tuvieron que pasar, como Gilgal, como Betel, pasaron Jericó y después pasaron el Jordán. Pero cada una de estas estaciones que ellos hicieron, había un proceso ahí. Y queremos seguir esa temática, hermanos, con la ayuda del Señor. Pero hoy lo que queremos ver es, hermanos, cuál fue el proceso de esta transformación para que Eliseo pudiera recibir el sucesor de Elías, y poder recibir el manto de Elías y recibir esa doble porción para él. Lo primero que yo veo, hermanos, es que todo lo que sucede debe de ser provocado. Todo lo que sucede debe de ser provocado. Usted sabe que todo lo que le sucedió a Eliseo, Eliseo lo provocó. Cuando él pasa a Gilgal, cuando él pasa por Jericó, cuando él pasa por cada una de las estaciones, usted ve que él encuentra a los hijos de los profetas, y muchos de ellos salen al encuentro y le dicen a Eliseo: ¿sabes que tu Señor se te será quitado? Entonces Eliseo le dice: sí, yo lo sé, cállense. Y vuelve a ir más adelante y allá le vuelven a decir: ¿sabes que tu Señor se te será quitado? Y Eliseo les vuelve a decir: sí, yo sé, ustedes cállense. Entonces Eliseo va, hermanos, provocando que algo pueda suceder y que algo pueda darse. Entonces esto nos muestra, hermanos, que nada cae del cielo como una obra de arte. Amén, hermanos. Todo lo que sucede en la vida debe de ser provocado. Si usted no se propone ser alguien en la vida, usted no será alguien en la vida, por muy cristiano que usted sea. Amén, hermano. Porque Dios ha hecho una obra salvadora en nosotros. La plenitud de la salvación se la debemos a Cristo. El hombre no hace nada para salvarse. Dios lo hizo todo en la cruz del Calvario, nuestra salvación. Pero, hermano, de ahí para allá corre una vida llena de responsabilidades que el cristiano debe de asumir. Entonces nosotros, hermano, todo lo que pueda suceder a nuestro alrededor, entonces debe de ser provocado. Mire lo que dice del verso 7 que hoy hemos leído. Dice: y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, mire, y se pararon delante de lejos. Estos eran los espectadores. Estaban los que lo sabían todo, y se lo mencioné la semana pasada. Y estos son los espectadores que se quedaron viendo de lejos. Y luego dice el verso 8: y tomando entonces Eliseo su manto, dice Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Verso 9: y cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, eso que dice, pide lo que quieras,
lo que quieres que haga por ti. Entonces, hermano, viene Elías y provoca a Eliseo. Amén, hermano. Lo provoca para ver cuál es la respuesta de Eliseo. Y fíjese que esa es lo que dice Elías: pide lo que quieras que haga por ti. O sea, dime lo que quieras que yo haga por ti. Eso me recuerda al ciego Bartimeo cuando clama: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice: ¿qué quieres que haga por ti? ¿O qué quieres que te haga? Entonces él dice: Señor, yo quiero recobrar mi vista. Amén, hermano. Porque habían muchas limitaciones que tenía este hombre. Pero viene el Señor y lo provoca y le hace la pregunta y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dice: quiero recobrar la vista. O sea, él tuvo una reacción para que aquel milagro pudiera suceder en su vida. Aquí hay dos provocaciones. Una, Elías, hermano, agarra el manto y golpea las aguas y las aguas se abren. Cuando él golpea las aguas, hermano, él provoca que el milagro pueda darse. Y cuando le pregunta a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti? Eliseo, hermano, viene y le dice: yo quiero y te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces Elías lo que hace, hermanos, es que provoca algo en Eliseo. Entonces eso nos muestra que todo lo que sucede a nuestro alrededor debe de ser provocado. Si uno es, hermanos, como le dijera yo, descuidado en la vida, uno no llega a ningún lado. Usted decide, como le dije, quién quiere ser en esta vida. Entonces usted sabe que todos, hermanos, nosotros somos el resultado de provocaciones. Todos somos provocados. ¿Por qué está casado usted? Dígame por qué está casado. Respóndame los que están casados. ¿Por qué están casados? Porque lo provocaron. Esto, la hermana va a decir: quien me provocó fue él. Aleluya. Le pasó ahí al lado dejándole el perfume. Y eso provocó mariposas. Aleluya. Le hizo una mirada provocadora. No hizo falta. Amén, hermanos. Aleluya. Sí, usted está casado, es el resultado de una provocación. No es que la hermana vino y que viniera a decirle: hermano, usted me gusta. No. Hubo algo que lo provocó a usted. Hubo algo que a la hermana la provocó. La provocó el amor. Amén, hermanos. Sintió lo que nunca había sentido por nadie más. Aleluya. Entonces, amén, hermanos. Estamos casados porque fuimos provocados. Entonces todo o gran parte de las cosas, hermano, que suceden en nuestra vida, suceden porque somos provocados. Otros son triunfantes o exitosos en la vida porque fueron o son el resultado de una provocación. Yo hablaba, hermano, y tengo muchos amigos del lugar de donde yo soy, y hablaba con uno de ellos que él ha venido a la iglesia. Es una persona que él no bebe, no le gusta el licor, nunca ha bebido licor ni drogas. Es una persona que yo le digo: si lo único que te falta es entregarle tu vida al Señor, nada más. Entonces, pero él viene de un hogar donde el papá, hermano, era súper borracho. Entonces el papá le gustaba, hermano, y le pegaba a la mamá. Entonces yo veo en él algo diferente. Pero cuando veo el hermano de él, veo al padre reflejado en su hermano. Porque el hermano de él sí es, hermano, le gusta el trago, le gusta la botella. Entonces usted puede ver ahí una cosa. Los dos fueron provocados por algo que vieron en el hogar. Él dice: yo nunca voy a permitir que mis hijos vean lo que yo no vi en mi casa, lo que yo miré en mi casa. Amén, hermano.
Unos reaccionan diferente a esa provocación. Ellos dicen: si en mi casa mi padre fue borracho, yo no lo voy a hacer. Si en mi casa yo me quedé solo porque mi padre me abandonó, yo no voy a abandonar a mis hijos. Amén, hermano. Unos reaccionan diferente al pasado que han vivido, pero otros dicen: no, si yo soy así porque así eran mis padres. Amén, hermano. Yo soy borracho porque mi padre era borracho. Yo le pego a mi esposa porque veía que mi padre le pegaba a mi madre. Entonces sigue el mismo patrón. Entonces todos somos provocados, pero todos respondemos de diferentes maneras a las provocaciones. Amén, hermanos. Entonces Dios siempre está a la expectativa de preguntarnos a nosotros: ¿usted cree, hermano, de verdad? Dios quiere verlos a todos. Dice Pablo: ¿cuánto diera yo que todos hablasen lenguas en la iglesia? Así dice Pablo. No que hablasen lenguas solo uno, no. Yo quisiera que todos hablaran lenguas, pero ¿por qué todos no hablan lenguas? Amén, hermano. ¿Por qué todos no predican? Usted habla con algunos, hermano, mire, quiere incorporarse al liderazgo de la iglesia, quiere predicar. Ay, dice, hermano, es que yo no creo que traiga para predicar, dice. Hermano, mire, yo no creo que traiga. O otros dicen: hermano, mire, yo creo que el Señor se olvidó de mí. Entonces usted ve en la iglesia personas, hermanos, con una vida plena, próspera, sirviendo al Señor. Dios los ha bendecido, pero de repente ve a otros que no. Ahora, ¿usted cree que Dios quiere ver a unos más bendecidos que a otros? Aleluya. ¿Qué padre tiene preferencia con sus hijos? Dígame usted. ¿Qué padre dice: este es el preferido? Cuidado si usted dice eso. Si usted dice: este es el preferido, todos los demás se le van a ir de encima. Aleluya. Porque no hay hijos preferidos en el hogar. Amén, hermano. Todos son hijos y a todos se les ama, a todos se les quiere. Entonces Dios es así. Dios es nuestro Padre. Amén, hermanos. Y Dios nos ama a todos por igual. Y Dios quiere bendecirnos a todos de la misma manera. Entonces, pero ¿por qué es que no todos, hermanos, somos bendecidos? ¿Por qué es que no todos estamos en una plenitud de la vida cristiana? Dios nos provoca siempre. Dios está, la Biblia, las provocaciones con las tentaciones son dos cosas diferentes. Dios dice, hermano, que Dios no tienta a nadie. Amén, hermano. Y usted tampoco debe de tentar a nadie. Pero las provocaciones que se dan, usted sabe, al Señor lo provocó el enemigo cuando él estaba a punto de recibir el ministerio y se había ido a ayunar al desierto. Allá se presentó el enemigo. Que el Señor lo reprenda, al diablo. No dicen amén ustedes. Pero oiga, cuando llega a provocar al Señor, le dice: dile a estas piedras que se conviertan en pan. Le hace una provocación. Pero el Señor, hermano, su respuesta a esa provocación fue diferente. Amén, hermanos. Entonces usted debe de entender que todos somos provocados por las personas, pero Dios también, hermano, quiere hacer algo en nosotros. Así como Elías le dice a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que yo sea quitado? Yo siempre pienso en esto, hermano, y yo pienso que Dios nos hace esa pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y uno debe de estar a la expectativa, porque Dios quiere provocar algo. Entonces, hermanos, viene Elías y le dice: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado? Viene Eliseo y le responde y le dice: quiero que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Entonces, hermano, todo lo que sucede en nuestra vida, en la iglesia, debe de ser provocado.
Si uno quiere, si yo quisiera, hermano, si yo quiero, mi anhelo como pastor es que algo pueda suceder en la iglesia, yo debo de cambiar, debo de transformar, debo de ser transformado, debo de, hermano, responder a esa, para que algo pueda suceder, provocar algo para que suceda algo. ¿Por qué es que se da el mover de Dios, hermanos, en la oración? ¿Por qué? Porque usted provoca que haya un ambiente. Yo no entiendo, hermanos, cómo, yo sé que todos adoramos de diferente manera. Unos adoran así. Está la alabanza, pero ellos no cantan, cantan en su mente, ¿verdad? Otros oran, hermano, y oran sin pronunciar palabras, también oran en su mente. Pero imagínese usted que haya en un cuarto 10 personas orando que oren en su mente, que van a provocar. Lo que más bien, hermano, alguno va a parecer dormido. Amén, hermano. Porque de ver un silencio ahí, hermano, lo que va a provocar es que el otro se duerma. De repente van a oír un ruido, pero no va a ser el fuego del Espíritu Santo. Alguien va a aparecer roncando ahí. Pero esos 10 que oran en su mente no provocan nada. ¿Qué tengo que hacer yo? Bueno, alzar la voz. Amén, hermano. Por lo menos tengo que contagiar al que está a mi lado. Tengo que provocar que algunos de los que están a mi lado deben de ser despertados, deben de despertar. Amén, hermano. Y deben de entender que para que el ciego recibiera la vista tuvo que clamar, tuvo que provocar, hermano, para que las cosas sucedieran. Entonces entienda que como iglesia, que como cristianos, para que algo suceda en nuestra vida, debemos de trabajar, debemos de luchar, debemos de negarnos, debemos de cuidarnos, debemos de, hermanos, entregarnos al Señor y de provocar que algo grande pueda suceder en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras ciudades, en donde quiera que el Señor nos lleve. Amén, hermano. ¿Cómo va a suceder algo en la ciudad donde estamos? Fíjense que la iglesia de los hermanos acá, bueno, el pastor Junior, ellos me dice que el fin de año hicieron una vigilia y ellos rentaron el City Hall de Framingham y llegaron, me comentó que como 1350 personas estuvieron ahí. Pero la intención era, y invitaron a la alcaldesa y invitaron todos, hermanos, los que trabajan en la alcaldía de la ciudad, los invitaron para que estuvieran ahí. Y la idea era que se dieran cuenta de lo que Dios está haciendo en esta ciudad. Entonces, eso debe de ser provocado. Amén, hermano. ¿Cómo va a saber la gente que hay una reunión familiar? ¿Cómo van a saber los vecinos que hay una reunión familiar en su casa? ¿Cómo van a saber las personas que, hermano, que somos cristianos? O sea, tenemos que provocar algo nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ese es el proceso de la transformación. Uno va siendo transformado. ¿Y cómo es que el hermano ha cambiado? Bueno, pregúntele. Este hermano seguramente ayuna, seguramente ora, seguramente lee la palabra. Amén, hermanos. Ahí hay algo detrás de cada matrimonio saludable. Pregúntele cuál es el secreto. Él le va a decir, hay algo ahí. Hay algo que los ha ido transformando. Y es eso que han provocado que algo pueda suceder. Uno no puede ir, usted imagínese, hermano, manejando un viaje de aquí a Miami con alguien a su lado que no hable. De aquí hasta Miami y sentado ahí, hermano, como un hielo. Y usted manejando. Y su copiloto no habla. Entonces, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a dormir o va a provocar ahí? Usted tiene que provocar una conversación. Mire, y cómo es, cómo son sus padres. Usted tiene que provocar. Amén, hermano. Entonces usted provoca el ambiente a donde quiera que usted llegue. Por eso Elías le dice, ese es el proceso de la transformación, que todo lo que sucede debe de ser provocado. Número 2,
Eliseo le dijo, cuando él le pregunta qué quieres que haga por ti antes de que sea quitado, Eliseo le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Qué es eso, hermanos? Cuando le dice que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí, le dice Elías, le dice, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando te sea quitado, será hecho, y si no, no, le dijo. Entonces, hermano, lo segundo que yo veo es que cuando le preguntan, Eliseo tenía una respuesta. Lo provoca y le dice, ¿qué quieres que haga? Y cuando le pregunta, hermano, Elías a Eliseo rápidamente le dice, una doble porción de tu espíritu. El ciego le dice a Cristo, quiero recobrar la vista. Tenían una propuesta para aquellos que le preguntaron, ¿qué quiere que haga por ti? Entonces, al pedirle la doble porción de su espíritu, hermano, es que Eliseo tenía una propuesta que valía la pena, que aunque tenía demandas, pero valía la pena. Entonces, hermano, cuando se nos provoca algo, usted debe de tener propuestas en la vida. Proponerse, amén, hermano, propuestas. Él le hizo una propuesta y le dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. A veces los jóvenes son ingenuos. Si a la joven viene un joven y le dice, mire, quiero casarme con usted, ¿sabe qué tiene que hacer la joven? Propuestas. ¿Qué propones? Aleluya. Ven, hermano. No, que vamos a ir a alquilarnos un apartamentito por ahí. Aleluya. ¿Y qué más propones? No, que vamos a ir a vivirnos con mis padres. Ahí nos van a dar para que paguemos menos de renta. Aleluyita. Propuestas, amén, hermano. O sea, ¿qué propones? Entonces, esa es la respuesta que debería de estar en los solteros. Entonces, las propuestas, amén, hermano. Eliseo tiene una propuesta, le dice, quiero una doble porción de tu espíritu. Es proponerse uno, tener respuestas a la vida, hermano. Y eso fue proponerse, o eso fue lo que hizo, hermanos, Daniel cuando no quiso contaminarse con la comida del rey. Entonces, esas propuestas de la vida, hermano, tienen demandas. Entonces, es lo que le digo. Uno no puede enfrentar la vida. Bueno, voy a enfrentar la vida y a lo que venga, a lo que se presente. No. La vida debe de ser planificada. Amén, hermanos. El Señor puede venir mañana, es cierto, pero la venida del Señor ni aún los ángeles la saben. El Señor pudiera venir hoy, que estamos nosotros acá, podría ser más tarde, podría ser en la noche, podría ser mañana, pasado mañana, o puede tardarse más tiempo, no sabemos. Pero mientras el Señor no viene, usted debe tener una dirección en su vida, amén, hermano. Tener respuestas, tener claridad en su vida, a dónde quiere llegar, quién quiere ser, cómo quiere vivir la vida. Hermano, ¿cómo quieres vivir cada día? Entonces uno debe de tener, hermano, propuestas. Cuando Eliseo le dice a Elías, ¿qué quieres que haga por ti? Él dijo, una doble porción de tu espíritu. Yo te propongo que quiero que me des una doble porción de tu espíritu. Fue lo mismo que el Señor le dijo a Pedro cuando venía caminando sobre las aguas. Fíjese. Le dice el Señor, le dice Pedro, si tú eres, Señor, manda que yo camine también. Entonces el Señor le dijo, Pedro, si crees, bien puedes. Y Pedro se tira a las aguas y muchos lo condenamos, hermano. Se hundió. Es que un hombre de poca fe. Fue el único que caminó sobre las aguas.
Nadie más después de Jesús. Primero Jesús, segundo Pedro, tercero, no hay nadie más que haya caminado sobre las aguas. Pero él fue porque tenía una propuesta. Aquellos que proponen, que tienen propuestas en la vida, son los que siempre van a triunfar, hermanos. Amén, hermanos. Son los que siempre van a triunfar en la vida. Porque la vida, hermano, se nos viene con todo, y uno tiene que tener respuestas para cada cosa que viene a nuestra vida. Entonces, eso fue, todos los que se propusieron hacer algo lo alcanzaron en la vida. Entonces, ese es el proceso de la transformación. Lo tercero es, hermanos, que vamos a ser probados en el proceso de nuestra peregrinación. Porque, hermano, Elías provoca a Eliseo, y Eliseo, cuando lo provoca a Elías, tiene una respuesta, tiene una propuesta a su pregunta. Y lo tercero es que el Señor tenía que probar a Eliseo. ¿Por qué? Porque le dijo: si me vieres cuando yo te sea quitado, le dijo Elías, se te será hecho. Si no lo vieres, entonces no se te será hecho. Cuando cuando Elías llama a Eliseo, cuando estaba arando la tierra, le tiró el manto encima. Pero ahora que Elías estaba siendo arrebatado, hermanos, o raptado, como usted quiera llamarlo, el manto no le cayó encima a Eliseo. Ahora Eliseo tenía que tomar el manto donde había caído, porque Elías fue arrebatado, hermano, fue raptado, y el manto cae. Y ahora él decide si lo toma o no lo toma. Amén, hermanos. Él decide si lo toma o no lo toma. Entonces Eliseo tenía que decidir lo que iba a hacer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que Dios está probando a Eliseo a ver qué es lo que él va a hacer. Y por eso es que cuando toma, hermanos, el manto y regresa, hace exactamente lo mismo que hizo Elías. Golpea las aguas las mismas veces que la golpeó Elías, y las aguas se abrieron. Amén, hermanos. Entonces, Elías lo hizo para que Eliseo lo viera. De Eliseo dependía si iba a hacer lo que había visto en Elías para poder hacerlo. Entonces, hermano, en el proceso, Eliseo está siendo probado. Porque no solamente aquí, al tomar el manto, decidir si lo recogía o no, no solamente al golpear las aguas del Jordán cuando venía de regreso, sino cuando los hijos de los profetas le decían: tu Señor se te será quitado. Cualquiera se hubiera desanimado ahí, hermanos, pero él estaba siendo probado. Entonces, usted sabe que nosotros en este proceso, hermanos, todos seremos probados. Dios probará nuestra fidelidad. Dios probará nuestra integridad. Nuestra fe será probada. ¿Cuántos creen que su fe será probada? Nuestra fe será probada. Hermano, Dios nos probará a nosotros. ¿Por qué cree usted que se levanta la tormenta en el mar, hermano, y el Señor va durmiendo, hermano, y se levanta la tormenta? ¿Y qué dijeron los discípulos? Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos y tú estás durmiendo ahí? Pero es que la prueba no era para el Señor, Él era el Señor. La prueba era para los discípulos. Amén, hermanos. ¿Por qué dormía el Señor? Porque la prueba no era para él. La prueba de la fe era para todos los demás que iban en la barca. Pero ellos no pasaron, hermanos, la prueba. Porque nuestra fe será probada. Entonces Dios, hermanos, siempre probará nuestra vida. Dios siempre probará nuestra vida. Entonces, hermano, entendamos que el Señor probará nuestra fidelidad, probará nuestra integridad, probará
nuestro carácter, probará nuestro temperamento. Siempre mandará, hermanos, un tiburoncito que nos siga donde quiera que vamos. Ya usted sabe la anécdota de del tiburón, ¿va? ¿Cuántos se acuerdan de eso, hermano? Levante la mano. Aleluya, como 2 o 3 se acuerdan. Entonces las voy a decir. Lo que pasa es de que, y esto lo escribe John Maxwell en uno de sus libros de liderazgo, que el salmón lo mandaban a traer para que se trajera a Estados Unidos mire, pues en la mente lo tenía y se me fue ahorita, del lugar donde se produce el salmón. Entonces, pero cuando el salmón era transportado para acá, cuando llegaban lo metieron en cisternas. Primero lo enviaban así frisado, llegaba pura masa, la carne no servía. Después mandaron a llamar a un especialista, dijeron métalo en cisternas para que el salmón vaya nadando. Pero el salmón no nadaba al meterlo en la cisterna, llegaba igualmente, pura masa la carne. Entonces viene y al tercer viaje le dice, bueno, métanle un tiburón ahí en la cisterna. Entonces el tiburón los va a seguir en toda la cisterna. Entonces el salmón, por huir, va a andar, hermano, nadando y nadando y nadando y nadando y nadando. Y así lo hicieron. Le metieron un tiburón a cada cisterna. Y el tiburón, hermano, seguía a los salmones. Cuando el salmón llegó acá, hermano, venía exquisito, como tenía que llegar. ¿Por qué? Porque había un tiburón que no los dejó que se quedaran tranquilos. El tiburón lo seguía, hermano, en todo ese viaje en la cisterna. Era hermano, de huir y de una persecución. Pero eso provocó que los salmones llegaran al 100 a su destino. Entonces, usted tiene algún tiburoncito por ahí que lo sigue a usted y va ahí, hermano, y Dios se lo ha puesto para probar nuestro carácter. Amén, hermano. Para probar nuestro temperamento, para probar, hermano, para probarnos a nosotros. Entonces, usted debe de saber que en este proceso de la transformación nosotros seremos probados. Amén, hermano. Todo lo que viene en la vida viene para ser probados. Entonces, ese, hermanos, es el proceso de la transformación en Eliseo. Entonces pasan 10 años para que él recibiera, hermanos, el llamado al profeta, para ser profeta. Pero en ese proceso de los 10 años, hermano, hay un proceso ahí. Sucedieron tantas cosas, pero en una de ellas, antes de que le fuera dado el ministerio, Elías lo provoca y le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y él tiene, hermanos, una propuesta a esa provocación y le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Y lo tercero es, hermanos, que Eliseo fue probado. Y lo cuarto es que Eliseo, hermano, fue promovido. Eso es lo número 4. ¿Por qué? Porque, hermano, Eliseo viene y, como le digo, recibe la doble porción y recibe, hermano, una doble porción del Espíritu Santo de Dios sobre él y hace el doble de los milagros, hermanos, que hicieron todos de lo que hizo Elías. Él hizo el doble de eso. Es más, usted sabe que hasta muerto todavía Eliseo hizo un milagro. Amén, hermano. Cuando a uno lo fueron a tirar muerto, no lo fueron a tirar, lo llevaban al entierro. Iban pasando por ahí, hermano, y vieron que los enemigos venían contra ellos. Ahí dejaron el muerto tirado y cayó donde estaban los huesos de Eliseo. Y cuando cayó aquel hermano que estaba muerto, resucitó nuevamente. Porque Eliseo fue promovido. Entonces, hermano, ¿por qué? Porque para que todo lo que en nuestro alrededor cambie, nosotros tenemos que cambiar primero. O sea, fíjese, para que la iglesia crezca
Yo tengo eso presente, hermano, todos los días. Uno como pastor tiene que crecer. Si uno como pastor deja de crecer, la iglesia dejará de crecer. Si el líder deja de crecer en su reunión nunca crecerá. ¿Por qué? Porque el líder no crece. El sector nunca crecerá porque el supervisor no crece. Amén, hermano. Y le estoy hablando no solamente de crecimiento numérico, le estoy hablando de un crecimiento interno que se da en nosotros. El conocimiento de la palabra, en el esfuerzo de la exposición, en todo lo que hacemos debemos de crecer. Entonces, ¿cómo es, hermanos, que va a crecer una empresa? Si el empresario crece. ¿Cómo va a crecer una familia? Si los padres de familia crecen. Pero si no crecen, hermano, los hijos crecerán con una mentalidad igualmente que nosotros los padres. Entonces, hermano, en el proceso de la transformación, Dios nos va promoviendo a nosotros. Amén, hermano. Dios promueve, porque los pastores no se hacen pastores, los líderes no se hacen líderes, los predicadores no nacen predicadores. Nadie nació predicando. Nadie nace siendo cristiano. Amén, hermano. El hecho de que uno nazca en un hogar cristiano no quiere decir ya tengo la salvación. ¿Por qué? Porque mi papá es cristiano, mi mamá es cristiana, entonces cuando venga el Señor a raptar a su iglesia, yo me voy con ellos. No, Señor, no es así. Porque nadie nace siendo cristiano para irnos con el Señor. Tenemos que creer con nuestro corazón y confesar con nuestro labio que Jesucristo es el Señor. Y ahí ahí nos promueve el Señor a una vida que tiene una promesa eterna en el cielo que le espera. Amén, hermano, dele fuerte un aplauso al Señor. Nadie nace siendo cristiano. Nadie nace predicando, nadie nace siendo pastor, nadie nace siendo líder. Hermanos, todo es un proceso de transformación en el evangelio. Amén, hermanos. Así es. Esto es un proceso de transformación, pero en esa transformación Dios, hermano, nos provoca y dice: ¿qué quieres que haga por ti? Porque todo lo que sucede debe de ser provocado. ¿Por qué se enojan algunos o por qué nos enojamos? Porque a la gente le gusta provocarnos a nosotros. De los que más hablan son de los cristianos. Usted tiene compañeros que no son cristianos. Ahí viene el pastor, le dice. Ahí viene el cura. Había una hermana que la Chabelita le decía, imagínense. Sí, porque usaba su mantelina. La hermana Chabelita le decía. ¿Y para qué lo hace? Para ver si usted se enoja. Entonces, lo provocan y usted debe de saber cómo reaccionará ante esa provocación. Amén, hermano. Porque seremos provocados. ¿Cómo va a responder usted? ¿Cómo respondió Pedro? ¿Con una mente cerrada, quitando orejas? No. Entonces, hermano, vencemos el mal con el bien. Amén, hermano. La gente que nos critica, la gente que nos quisiera ver 3 metros bajo tierra, ¿cómo se vence eso? Orando por ellos. Amén, hermano. Orando por ellos. Entonces seremos provocados. Tenemos propuestas. Eliseo tuvo una propuesta y le dijo: una doble porción de tu espíritu. Porque todo en la vida se trata de proponerse. Si usted no se propone, usted no será nadie en la vida. Todo lo que somos el resultado de que nos proponemos. Si yo quiero, hermano, predicar, yo tengo que leer. O sea, tengo que proponerme leer, aunque tenga sueño, aunque, hermano, esté cansado. Usted lee la Biblia porque se lo propone leer la palabra. Amén, hermano. Usted ora no porque usted sea un ángel que quiere orar todos los días. Ay, hermano, mire, es que yo amo orar. Mentiroso.
Porque hay días que uno no quiere nada, hermano. No sé si solo le pasa a su servidor. Hay días que uno no quiere nada. Pero no se trata si quiere. Hay días que uno no quiere venir a la iglesia. El domingo pasado yo estaba, el sábado fue, yo le dije a mi esposa, me siento un poco indispuesto, cansado. Pero como esto no se trata de que si puedo o no puedo, si quiero o no quiero, es que uno se lo propone. No es que tengo que orar, doblo mis rodillas y tengo que hacerlo, porque eso uno se lo propone. Amén, hermano. Un día me voy a casar y me voy a casar, aleluya, porque me lo propongo. Yo voy a salir adelante y voy a salir adelante, no importa lo que los demás digan, porque yo me lo propongo. Amén, hermano. Entonces uno tiene que proponerse en la vida para salir adelante. Número 3, es que lo que le mencioné es que vamos a ser probados. Eliseo fue probado en ese proceso, pero él tomó el manto, hermano, y regresa y vuelve a golpear las aguas, y se abren, hermano, las aguas del Jordán, y él vuelve a pasar en seco. Fue probado, pero ahí cuando regresa, Eliseo fue promovido. Porque la vida es una promoción. Ya le dije, nadie vino siendo cristianos. Entregamos nuestra vida al Señor, Dios nos promovió a una vida de gloria. Y de ahí, hermanos, alguien se tomó el tiempo para capacitarnos y nos dijeron: hermano, lideramos. Hermano, sea parte del servicio, servimos. Alguien nos dijo: mira, hermano, quiero que nos propongamos leer la palabra. Y uno va siendo promovido, creciendo, hermano, yendo hacia adelante, porque de eso se trata el proceso de la transformación en la vida nuestra. Pasó en la vida de todos los hombres de Dios y ha pasado también en nuestra vida. Amén, hermano. Este es el proceso de la transformación que se da en nuestra vida, que se da en la iglesia, que se da en la sociedad, que se da en la familia. Somos promovidos, hermano, tenemos propuestas, hermanos, somos provocados y tenemos que reaccionar ante esas provocaciones. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Cierre sus ojos.